Vamos a ver el metabolismo, las enzimas y el ciclo de la urea. El metabolismo de los aminoácidos, ¿el metabolismo qué era? ¿Qué era el metabolismo? Transformación. El conjunto de reacciones químicas, ¿no es cierto? Que en este caso son los que sufren los aminoácidos. Entonces, sabemos que el nitrógeno es parte importante de las proteínas y es nuestra forma de poder adquirir nitrógeno. Entonces, los aminoácidos pueden degradarse y pueden sintetizar. Pues hay que eliminar ese nitrógeno porque es tóxico y la eliminación se da en forma de urea, ¿no es cierto? La urea es el producto de desecho o de eliminación del nitrógeno extra o excedente. Los aminoácidos entonces pueden pasar por procesos de transaminación, que es la transferencia del grupo amino, o de desaminación, que es la pérdida del grupo amino. Pues vamos a ver cada uno de esos procesos del metabolismo. El proceso de transaminación. ¿Qué era la transaminación? La transferencia, la transaminación es la transferencia del grupo amino. De un aminoácido, puede ser de un aminoácido a un cetoácido. ¿Ya? Entonces, el aminoácido que pierde su grupo amino se llama cetoácido. Y el cetoácido que gana un grupo amino se llama aminoácido. En este caso, este es mi grupo amino. ¿Yo qué soy? ¿Aminoácido o cetoácido? Ceto. Yo soy aminoácido. Si yo pierdo y le doy a su compañera, ¿yo qué me he convertido? Cetoácido. Y ella que era cetoácido se ha convertido en aminoácido. En eso consiste la transaminación, en la transferencia de un grupo amino. Dentro de este proceso de transaminación, las enzimas que provocan esa transferencia de un compuesto, de un aminoácido, un cetoácido, viceversa, se llaman transaminasas, ¿sí? Ya habíamos visto dos, la AST y la ALT, ¿se acuerdan? Las transaminasas AST y ALT. Entonces, fíjense, aquí tenemos un compuesto, un aminoácido, que es el que va a donar su grupo amino, le transfiere al compuesto, a la enzima, que trabaja junto con una vitamina. En este proceso de transaminación siempre vamos a requerir de la vitamina B6 y de las transaminasas. Las enzimas que intervienen en este proceso son las transaminasas. Y esas transaminasas requieren de la vitamina B6, o también llamado fosfato de piridoxal, ¿sí? Entonces, esta vitamina, el fosfato de piridoxal, capta ese grupo amino. Aquí se puede observar. Si se puede observar, aquí está el grupo amino y es transferido al fosfato de piridoxal, que es el que capta ese grupo amino. Antes no tenía y luego lo capta. Y luego le transfiere a un cetoácido. Este cetoácido, fíjense que no tiene grupo amino, y al transferirse le convierte de un cetoácido, se convierte en un aminoácido, ¿sí? Este proceso de transferencia del grupo amino ocurre en todos los aminoácidos, pero siempre hay algunos que salen de ese hecho, que serían la lisina, la treonina, la prolina y la hidroxiprolina, que es la derivada de la prolina. En realidad son 3 aminoácidos. Lisina, treonina y prolina no tienen proceso de transaminación. El resto de los 21 aminoácidos sí los tienen, ¿sí? Entonces, esos aminoácidos no tienen transaminación.
Glicina, treonina y prolina. Esta hidroxiprolina es derivada de esta, entonces no hay problema. Glicina, treonina y prolina. Entonces es la transaminación. Y las enzimas son las transaminasas. Fíjense, aquí está el proceso de transaminación que está dado por la GPT o también llamada ALT, alanina transaminasa, que esta ya la hemos visto el anterior semestre. La alanina, que es el aminoácido, este es el aminoácido, se une con el, o interactúa con el cetoácido, con el alfa-cetoglutarato. ¿Se acuerdan del alfa-cetoglutarato? Krebs. ¿Dónde está el alfa-cetoglutarato? En el ciclo de Krebs. Entonces, la alanina puede interactuar con este alfa-cetoglutarato y gracias a la alanina transaminasa convertirse, la alanina se convierte en piruvato. Ese es su cetoácido. Y este cetoácido, el alfa-cetoglutarato, se convierte en glutamato. En ese proceso le ha dado la alanina su aminoácido al cetoglutarato, el ya no es alfa-cetoglutarato, ya es glutamato, y la alanina que ha perdido ese grupo amino se convierte en piruvato. Esa reacción es catalizada por la alanina transaminasa o ALT. De igual forma, el aspartato va a interactuar con el alfa-cetoglutarato también y va, gracias a la enzima aspartato transaminasa, se convierte en oxalacetato, el aspartato se convierte en oxalacetato y el alfa-cetoglutarato se convierte nuevamente en glutamato, ¿sí? Entonces todas estas dos enzimas se van a requerir de la vitamina B6, ¿no? También llamada fosfato de piridoxal, ¿sí? Esa es la transaminación. ¿Se entiende, no? Transferencia del grupo amino, esa es transaminación. Vamos al proceso de desaminación. Desaminación. La desaminación, ¿qué significa, hemos dicho? ¿Qué significa? Sin, ¿no es cierto? Sin grupamino, es decir, la pérdida del grupo amino de un aminoácido. Por lo tanto, el aminoácido, al perder ese grupo amino, se convierte en cetoácido. Pero no necesariamente va a interactuar con otro compuesto como lo hacía la transaminación. Directamente solo pierde y se convierte en cetoácido. Ahora hay varios tipos de desaminación. Hay tres tipos: la hidrolítica, la oxidativa y la eliminativa, ¿ya? La hidrolítica, oxidativa y la eliminativa. La que es más común es la desaminación oxidativa, pero también hay las otras dos. La desaminación hidrolítica, hidro, ¿qué significa? Agua. En este proceso va a ingresar una molécula de agua y va a salir el grupo amino. Aquí está como ejemplo la glutamina. La glutamina, si ustedes recuerdan, es un aminoácido que tiene dos grupos amino. Uno, un amino que tiene en la posición del carbono alfa y el otro en la cadena lateral, ¿no es cierto? En su cadena R tiene dos grupos amino. Esta glutamina, entonces, gracias a la acción del agua y de la enzima, que es la glutaminasa, aquí está la glutaminasa, gracias a esa acción de esa enzima, no requiere vitamina, va a liberar ese grupo amino y se va a convertir en glutamato, ¿ya? La glutamina, que tenía dos grupos amino, libera el amino de su cadena lateral y se convierte en glutamato. Este glutamato es el que, gracias a la acción de una enzima que está la glutamato deshidrogenasa, porque trabaja con los NAD reducidos, que son los equivalentes reductores, va a formar un equivalente reductor y va a formar el alfa-cetoglutarato. Aquí dice oxoglutarato, que es lo mismo que el alfa-cetoglutarato.
Entonces, en resumen, en la eliminación hidrolítica se requiere agua, ¿no es cierto? Y en este caso la glutaminasa. Y en la eliminación oxidativa lo que se utiliza es equivalentes reductores, se sintetizan equivalentes reductores y las enzimas son las, en este caso, deshidrogenasas. Las deshidrogenasas son las que se requieren y por eso se llama desaminación oxidativa. La desaminación oxidativa entonces es más frecuente, es la más frecuente de las tres tipos de desaminaciones. En el tercer tipo de desaminación eliminativa es la que también va a salir una molécula de agua, ¿no es cierto? En este caso están poniendo el ejemplo de la serina, que si recuerdan tiene un grupo hidroxilo en su cadena lateral. En este proceso se produce una salida de agua, por eso se llama una deshidratación, ¿no es cierto? Se deshidrata la molécula, por eso aquí dice una deshidratasa, una serina o treonina deshidratasa, y este compuesto finalmente nuevamente ingresa otra molécula de agua y se elimina el amoníaco, es decir que más o menos se uniría a este proceso de desaminación hidrolítica y de esa manera pierde su grupo amino y va a formar el compuesto o el cetoácido correspondiente. Entonces primero se deshidrata y luego se vuelve a hidratar y sale la molécula del grupo amino. Entonces esos son los tres tipos de desaminación: la hidrolítica, la oxidativa y la eliminativa. La oxidativa es la más frecuente, ¿ya? Y es la que utiliza las enzimas deshidrogenasas, por si acaso. Este tipo, aquí tenemos, decíamos que la más importante es la desaminación oxidativa. Y aquí vemos otro ejemplo donde este aminoácido va a requerir un equivalente reductor, en este caso es la flavina, puede ser el FAT o el NAT, que hace rato hemos visto que era el NAT, y de esa manera pues va a obtenerse este grupo cetoácido, ¿no es cierto? Va a pasar por un compuesto intermediario y finalmente se obtiene el cetoácido. Pero lo que quiero que recuerden es que está asociado a esos dos, ya sea al FAT o al NAT, en desaminación oxidativa. Luego tenemos otro tipo de reacciones donde interviene, por ejemplo, la glutamina sintetasa. La glutamina sintetasa ustedes se van a ubicar por el nombre, ¿no? Glutamina sintetasa, que sintetiza ¿qué cosa? Glutamina. Y la glutamina se sintetiza a partir del glutamato. ¿Se acuerdan que hace rato hemos visto la reacción inversa de glutamina a glutamato? ¿Quién era? Con la desaminación hidrolítica, una glutaminasa era, ¿no es cierto? Glutaminasa. Pero ahora la reacción inversa de glutamato a glutamina es por la glutamina sintetasa o sintasa, también se la denomina. Entonces en este proceso lo que hace es que más bien se añade un grupo amino y esta glutamina, que el glutamato que solo tenía un grupo amino, ahora ya tiene dos grupos amino, ¿sí? Este glutamato necesariamente tiene que convertirse en glutamina para poder captar el amoníaco. El amoníaco, hemos dicho que el aumento de amoníaco de NH3 causa lesión del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Este es tóxico. ¿Por qué decíamos que es tóxico? Esto hemos visto en la última parte del ciclo de Krebs. ¿Por qué es tóxico? Porque cuando está en exceso el amoníaco, el glutamato capta ese amoníaco en exceso, lo transforma en glutamina
y la glutamina es la que viaja al riñón, y elimina, ¿no es cierto? Esa glutamina elimina el amoníaco y otra vez se convierte en glutamato. Y otra vez vuelve a los tejidos y otra vez capta. Ese es el proceso, porque este amoníaco es tóxico y este se elimina por la orina en forma de sales de amino, o sales de amonio, más bien, sales de amonio. Entonces, en resumen, el glutamato es un aminoácido detoxificante que ayuda a disminuir los niveles de amoníaco. Para que se transforme el glutamato en glutamina, ¿qué se necesita? La enzima, la glutamina sintetasa. Si esta se encuentra deficiente, ¿qué va a causar? Un daño cerebral. ¿Por qué? Porque se va a acumular el amoníaco, y el amoníaco hemos dicho que utiliza mucho ácido glutámico. Y el ácido glutámico, ¿de qué compuesto viene? En el ciclo de Krebs. Hace rato hemos visto del alfa-cetoglutarato. Y si no hay alfa-cetoglutarato en el ciclo de Krebs, el ciclo ya está incompleto, por lo tanto ya no puede generar ATP, y por eso se empieza a dañar el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces la deficiencia de esta enzima causa este daño cerebral, porque ya no funciona adecuadamente el ciclo por falta de alfa-cetoglutarato. Y obviamente ese ATP va a causar no solamente daño al cerebro, sino a todo el cuerpo. Si ya no se sintetiza ATP, va a causar una insuficiencia multiorgánica y obviamente la muerte, ¿no es cierto? Pues por eso el exceso de amoníaco se regula mediante la transformación del alfa-cetoglutarato. Aquí vemos, aquí esto también ocurre, ¿no es cierto? Alfa-cetoglutarato a glutamato, glutamato a glutamina, y de glutamina al riñón para que se elimine. Entonces, esas dos reacciones ayudan a eliminar ese amoníaco que está en exceso. Por lo tanto, si falta también esta enzima, también va a provocar ese daño al sistema nervioso central. ¿Se entiende? Eso hemos visto el anterior semestre, ¿no? Que decíamos que es importante el ciclo de Krebs para disminuir los niveles de amoníaco por esta reacción química que acabamos de ver. Así como hemos visto la glutaminasa, ¿qué hace la glutaminasa? Sintetiza o degrada. ¿Qué sintetiza la glutaminasa? O degrada, más bien. Se van a acordar. Glutaminasa degrada la glutamina. ¿En qué? En glutamato. Libera amoníaco. Por lo tanto, tenemos dos importantes, la glutaminasa y la asparaginasa. La glutaminasa convierte la glutamina en ácido glutámico, y la asparagina en ácido aspargo. Los dos aminoácidos son detoxificantes, sobre todo ¿no? La glutamina, pero también en ese proceso también de detoxificación interviene la asparagina. Entonces la glutaminasa es la que degrada la glutamina en glutamato. Y al revés, ¿quién era? De glutamato a glutamina, la glutamina sintetasa, ¿ya? Al revés, de glutamato a glutamina, glutamina sintetasa. De glutamina a glutamato, glutaminas. Un poquito van a confundir, pero tienen que repasar. Si no repasan, lo vamos a comprender. Aquí tenemos la función de la glutaminasa. ¿Qué hace la glutaminasa otra vez? Degrada glutamina a glutamato. Ya, eso no se va a olvidar. Hay dos tipos de glutaminasa, la hepática y la renal. La glutaminasa hepática es la que se incrementa en las dietas cuando comemos mucha proteína. Cuando hay mucha proteína, ¿qué pasará? Comemos mucho nitrógeno, ¿no es cierto? Y eso conlleva un aumento de amoníaco, nos puede dañar el cerebro, pero gracias a la glutamina, entonces podemos liberarlo en el riñón, liberar ese amoníaco de exceso.
Entonces la glutaminasa se transforma en glutamato gracias a la glutaminasa hepática. Y la glutaminasa renal solo va a actuar cuando va a producirse un proceso de acidosis metabólica, ¿ya? O sea que esta es la que siempre va a trabajar, la hepática, y la renal va a trabajar cuando sobre todo el pH va a disminuir. Aquí no sé si se puede observar bien. Aquí la glutamina va a dar origen al glutamato gracias a una glutaminasa, y el glutamato se va a convertir en alfa-cetoglutarato por una glutamato deshidrogenasa. Este alfa-cetoglutarato es el que va a hacer girar el ciclo de Krebs y puede ser el precursor de la glucosa, o sea, es decir, formar la gluconeogénesis para que pueda obtener energía, ¿no es cierto? En este caso el riñón. Este proceso ocurre en el riñón, ¿por qué? Porque el glutamato, al transformarse en alfa-cetoglutarato, libera este amoníaco que se va a eliminar en forma de sales de amonio. Es otra forma de liberación. Y la glutaminasa, pues, hace eso, ¿no es cierto? Eso es lo que les decía aquí, ¿no es cierto? En el riñón, gracias a la glutaminasa, aquí, la glutamina se libera este amoníaco y se convierte en glutamato para volver a traer nuevamente otro amoníaco, ¿sí? Entonces aquí es la glutaminasa, la importante para poder eliminar ese amoníaco que es tóxico para el cuerpo. Entonces hay dos, la hepática y la renal. Vamos al ciclo de la urea. El ciclo de la urea es otro compuesto importante que nos sirve para eliminar el amoníaco elevado. Entonces hay dos formas de eliminar el amoníaco. Uno mediante el glutamato y la glutamina, y el otro mediante la síntesis de la urea. Nosotros somos animales ureotéricos. ¿Qué significa ureotérico? Que formamos urea para poder eliminar amoníaco. Hay algunos animales que son uricotéricos, es decir, que forman ácido úrico más que urea, y eso es lo que eliminan. Y otros son amonotéricos, es decir, que forman amoníaco, y el amoníaco lo eliminan como tal, o sea, no forman urea y no forman ácido úrico. Nosotros en gran proporción somos ureotéricos, es decir, que sintetizamos urea. Este proceso de transaminación que habíamos mencionado hace que se formen estos cetoácidos, y al formar el aminoácido en un cetoácido libera ese amoníaco, y este amoníaco, pues al unirse con el CO2 se transforma en urea. Es el proceso resumido. Y la urea, fíjense que es la molécula que tiene dos grupos amino unidos a un carbono, ¿no? Y el carbono unido también a un grupo Z. Entonces esta es nuestra urea y es importante para eliminar el exceso de nitrógeno, ¿sí? Entonces la urea, para sintetizar ese proceso de urea, se da en dos lugares. La síntesis se da en la mitocondria y se da en el citoplasma, ¿sí? ¿Dónde ocurre la síntesis de la urea? En el hígado. ¿A qué nivel? Mitocondrial y citoplasmático. Eso se preguntan en el examen. ¿Dónde ocurre la síntesis de urea? En el hígado. ¿En qué lugares de la célula? En la mitocondria y en el citoplasma. Las enzimas, eso las aprenden, no es necesario que las sepan de memoria, solamente que para poder comenzar este proceso de síntesis de la urea, vamos a requerir de un glutamato, ¿no es cierto? El glutamato es el que va a contener el amoníaco en su estructura química, y este glutamato va a ser sometido, va a convertirse en un N-acetilglutamato, y ese N-acetilglutamato pues va a ayudar al proceso de la transformación del CO2 más el amoníaco. Hemos dicho que es la urea, es CO2 más amoníaco.
Entonces este CO2 más amoníaco que está formado en la mitocondria son los que, gracias a una enzima, la carbamidilfosfato sintetasa tipo 1, van a formar el carbamidilfosfato. Este carbamidilfosfato se va a unir con la citrulina, con la ornitina, se va a unir con la ornitina y gracias a un proceso de una proteína transportadora va a salir el compuesto de la unión, que es la citrulina. La citrulina sale al citoplasma y gracias a una algino-succínico sintasa va a formar dos compuestos, o va a formar este ácido algino-succínico y va a unirse con el aspartato para interactuar. Esto no es necesario que sepan de memoria, ¿ya? Pero este ciclo de la urea también ha sido descubierto por Krebs, igualito que el ciclo de Krebs. Él mismo ha descubierto también el ciclo de la urea. ¿Por qué les digo que ha descubierto? Porque en este proceso del ácido algino-succínico, este se degrada en dos compuestos, en fumarato y en arginina. ¿Y el fumarato forma parte de qué? Del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Fumarato, malato, oxalacetato y todo el ciclo de Krebs. Y como Krebs ha descubierto ambos ciclos, por eso le llamaban la bicicleta de Krebs, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eran los dos ciclos que están relacionados. Este fumarato, claro, no es así, está dentro de la mitocondria, pero este fumarato es el que va a dar lugar nuevamente al ciclo ya dentro de la mitocondria. Entonces finalmente se forma la arginina, esto sí es importante. Entre esos pasos se forma la arginina, que es ese aminoácido, la R que hemos mencionado en la degradación. Esta sí va a ser la precursora de la urea. Gracias a una arginasa se convierte en la urea, ¿sí? Entonces el ciclo de Krebs, el ciclo de la urea, es el que va a tener varias reacciones, se va a producir en la mitocondria, en el citoplasma. ¿Y cuál va a ser su compuesto precursor? La arginina, ¿sí? La arginina. Por eso decíamos entre las funciones de la arginina, síntesis de la urea, decíamos. Entonces este proceso nada más que es un ciclo que se forma a partir de ¿quién? Del CO2 y el amoníaco, y que como producto final tiene la urea. Ese es el ciclo de la urea. Que esto lo van a ver en el libro de Harper, es el mismo esquelita, ustedes van a poder obtenerlo, o sea, no es necesario que lo copien, está en el Harper. Entonces, lo que es importante es recalcar las enzimas que intervienen en este ciclo. Los compuestos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ocurre en la mitocondria y las reacciones también ocurren en el citosol. Los componentes que se forman, el carbamidilfosfato, que se une a la ornitina para formar la citrulina, este se une al aspartato y forma el ácido algino-succinato, y este finalmente libera la arginina, que es el que va a ser el precursor de la urea. Entonces, esas son las 5 reacciones químicas que va a tener el ciclo de la urea, que va a darse tanto en la mitocondria como en el citosol. Como este ciclo es el encargado de formar urea y de disminuir los niveles de amoníaco, entonces si hay una alteración de esas enzimas que hemos visto, puede producir un proceso de hiperamonemia, ¿sí? Entonces, en general las hiperammonemias se dan por una deficiencia de alguno de esos eslabones en el ciclo de la urea. Y eso puede llevar, hemos dicho, a la encefalopatía e incluso a una alcalosis respiratoria. Los pacientes normalmente con este trastorno pueden tener vómitos, pueden no querer comer, alimentarse, pueden estar irritables, incluso pueden tener retraso mental si es que esta afección es genética y puede dar desde bebés, ¿no es cierto? La dieta sabemos que tiene que ser
baja en proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas son las que nos dan el nitrógeno. Y el nitrógeno es el que va a formar la urea. Por lo tanto, tiene que ser baja en proteínas. Ese cuidado hay que tener con estos pacientes que tienen una alteración en el ciclo de la urea. Aquí tenemos otras patologías asociadas, por ejemplo, de la carbamilfosfato sintetasa. Esta puede traer también una hiperamonemia tipo 1, ¿no es cierto?, que es la primera reacción química. Luego tenemos la ornitina permeasa. ¿Se acuerdan que para que la ornitina pueda interactuar con el carbamilfosfato requiere de una proteína? Esa proteína es la ornitina permeasa. Esta proteína puede estar mutada y por lo tanto no va a permitir que la ornitina entre. Entonces, en este caso, hay una mutación de este gen, de la ornitina permeasa, y va a causar el síndrome de las 3 H's. La hiperornitinemia, es decir, aumento de la ornitina porque no va a poder ingresar a la mitocondria, hiperamonemia y la homocitrullinuria. ¿Sí? Entonces, de esa manera son patologías poco frecuentes, pero que pueden darse por también deficiencia de esta proteína que va a ayudar a la entrada de la ornitina. También tenemos la ornitina transcarbamilasa, que es la que va a causar, su déficit puede causar una hiperamonemia tipo 2. Y también tenemos el N-acetilglutamato sintasa. El glutamato, ¿se acuerdan que formaba el N-acetilglutamato? Entonces, esta enzima que sintetiza del glutamato al N-acetilglutamato es esa, ¿no?, la N-acetilglutamato sintasa, que también puede interferir en ese proceso de la reacción del CO2 más el amoníaco en carbamilfosfato. Y si no ocurre esta reacción, pues también va a acumularse el amoníaco. ¿Sí? Entonces, son patologías que son poco frecuentes, pero que pueden causar, en resumen, ¿qué van a causar? Hiperamonemia, aumento del amoníaco. Fíjense, esas son las otras patologías, la citrulinemia, aumento de citrulina por déficit de la enzima alginosuccinato sintetasa. Incluso fíjense que puede aumentar el líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos la alginosuccínica aciduria por el déficit de la alginosuccinato liasa, que es la que va a formar la arginina, ¿se acuerdan? Y va a también presentarse aumentada tanto en la orina como en el líquido cefalorraquídeo. Estos pacientes se caracterizan por tener nudos en el cabello. A eso se llama tricorexis nodosa. Es decir, que es como si ustedes a veces, no sé si se les ha enredado, están trabajando y el cabellito se ha hecho un nudo sin querer. Entonces, eso es abundante en estos pacientes bebés que tienen déficit de esta enzima, ¿no?, de la alginosuccinato liasa. Y también tenemos la hiperargininemia, es decir, aumento de arginina por déficit de la enzima arginasa, que es la que va a formar la urea, ¿no es cierto? Esta también va a tener arginina elevada tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo. Todas estas patologías son genéticas, con deficiencia genética de esas enzimas. Entonces, ¿qué es la transaminación? Es un proceso de transferencia del grupo amino. ¿De dónde? De un aminoácido a un cetoácido. ¿Sí? Esa es la transaminación. ¿Qué enzimas provocan ese proceso de transaminación? Las transaminases. ¿De qué vitaminas requieren? B6. De la vitamina B6. ¿Ya? Todos los aminoácidos pueden ser sometidos a ese proceso, excepto ¿cuál es? La lisina, prolina y la treonina. lisina, treonina y prolina.
Luego hemos visto la desaminación, que es el proceso donde se pierde el grupo amino, y hay tres tipos de desaminación, ¿se acuerdan? La hidrolítica, la oxidativa y la eliminativa. La hidrolítica, ¿en qué consistía? Se añade una molécula de agua y eso va a provocar que salga el amoníaco. El ejemplo de eso que era la glutaminasa, ¿cierto? Luego tenemos la oxidativa. La oxidativa donde requiere de un cofactor o coenzima, que era el NAD o el FAD, ¿cierto? Y generalmente está acompañado de la enzima deshidrogenasa, como la glutamato deshidrogenasa, donde el glutamato se convierte en alfa-cetoglutamato, ¿cierto? Luego tenemos la eliminativa, donde primero se deshidrata la molécula, se pierde agua y luego hace una añade, ¿no? Se añade otra molécula de agua y pierde el amoníaco. Esa es la eliminativa. Luego hemos visto la glutamato deshidrogenasa, que si es deshidrogenasa, ¿qué ocurre? Una desaminación oxidativa, ¿no? Oxidativa convierte el glutamato